Quería compartir algunas reflexiones sobre Juan Pablo II y la Santísima Virgen María. Ciertamente que el tema es muy grande porque se puede decir realmente que Juan Pablo II es el Papa de María y que en él todo es mariano. Y por eso, para intentar abarcar un poco este aspecto tan esencial de su vida, de su espiritualidad, de su apostolado, de su ministerio sacerdotal, episcopal, de su ministerio petrino, me ha parecido bien hablar de algo que, a mi modo de ver, y siguiendo a un teólogo carmelita, el padre François-Marie Lettel, condensa y resume la espiritualidad mariana de San Juan Pablo II. Y no solo eso, sino que de algún modo es el hilo conductor de toda su vida. Resume y condensa toda la espiritualidad y de toda su vida, al menos desde su decisión de entrar al seminario de ser sacerdote hasta el momento de su muerte. Y esto es su lema episcopal, su lema sacerdotal y episcopal y pontificio, que está reflejado también en su escudo. Es ese escudo que nos ofrece, por decir así, una llave de interpretación de toda su vida, de su pontificado, de su santidad. Porque se puede decir en realidad que el gran secreto de la santidad de Juan Pablo II es María Santísima. Y es la consagración de él a María Santísima, es esa mutua pertenencia de él a María Santísima y de María Santísima a él, como diremos, por aquel voto de esclavitud mariana según el método de San Luis María Grignon de Montfort, la que lo constituye en tal, es decir, en la clave para entender su santidad. Él es un santo que fue formado por la Virgen María. Y él se entregó a ella y por tanto ella se entregó a él, como veremos. Decía que lo que resume y condensa esta espiritualidad mariana de Juan Pablo II es su escudo episcopal, en el cual hay una gran cruz y al pie de esa cruz está la M de la Virgen María. Y abajo el lema Totus Tuus. Este escudo, como lo explica él tantas veces, es la representación simbólica del texto del Evangelio en el cual Jesús crucificado dona a la propia madre al discípulo. Conocemos todos el pasaje evangélico. María está en pie al pie de la cruz y Jesús, mirándola y viendo cerca de ella al discípulo que la amaba, a San Juan le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice después al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y esto es lo que el escudo representa. La cruz de Jesús y la M de María a los pies de la cruz. Y es un escudo que, por decir así, rompió las leyes tradicionales de la heráldica episcopal y de la heráldica papal. Pero bueno, el Papa lo quiso mantener porque él mismo dice que ese escudo representa el hilo conductor de toda su vida. La frase, el lema que está debajo del escudo, la frase Totus Tuus, significa justamente la recepción de este don por parte del discípulo en un acto de amor que es al mismo tiempo un dono total de sí mismo a María. Soy todo tuyo. Él la recibió como suya, la recibió en su casa, dice el Evangelio, la recibió como cosa propia y al mismo tiempo se entrega a ella. Totus tuus, ego sum, yo soy todo tuyo, María. Y esto fue la vida de San Juan Pablo II. Un continuo recibir el don de María de parte de Jesús y un continuo donarse totalmente a ella al pie de la cruz de Jesús. Por eso él cita tantas veces este pasaje evangélico de Juan cuando explica su lema y su escudo, y tantas otras veces cuando quiere explicar la relación del cristiano con María, como hizo, por ejemplo, cuando peregrinó al santuario mariano de Luján, en Argentina, el 11 de junio de 1982, y en su homilía se refirió justamente a este texto del Evangelio de San Juan. El escudo del Papa, con el lema debajo, Totus Tuus, es entonces como un resumen esencial, muy austero si se quiere, pero muy elocuente, de toda la espiritualidad cristocéntrica y mariana del Papa, y que a su vez él toma del Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grignon de Montfort.
Ha sido así, como dirá él mismo, el hilo conductor de toda su vida, el hilo mariano, en su largo camino de santidad. Totus tuus es una oración dirigida a Jesús y a María, a los dos, porque ellos son inseparables. Dice San Luis María que sería más fácil separar la luz del sol que a María de Jesús. Y por eso la consagración que enseña San Luis María es consagración a María para ser totalmente de Jesús, o si se quiere, consagración a Jesús por María. Depende si se quiere indicar el medio por el cual se alcanza el fin, que es Jesús, o si se quiere indicar primeramente el fin y luego el medio por el cual se lo alcanza más perfectamente, que es María. Me voy a referir aquí a algunas ideas que el mismo Papa describe en muchos de sus escritos y que están relacionados con el totus tuus. Porque el totus tuus, es decir, esta entrega suya a María continuamente renovada, era, como dice el padre Letel, que ya he citado, como el respiro del alma y el latido del corazón de Juan Pablo II. Continuamente, como la respiración y como el latido del corazón. Soy todo tuyo, soy todo tuyo. Una continua entrega de él a María. Ya desde aquel lejano 1940, cuando él descubrió el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María, guiado por el siervo de Dios, aquel laico que le encontró en la parroquia salesiana del barrio de Debniki en Cracovia, que se llama Jan Tyranowski. Y él habla de su lema episcopal y de la centralidad del mismo en su vida en muchos de sus escritos. Por ejemplo, en el libro Don y Misterio, publicado en el 50º aniversario de su sacerdocio, en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, en la carta a los religiosos y religiosas de la familia monfortana, en la encíclica Redemptoris Mater, en la carta apostólica Rosarium Virgenes Maria, y lo había hecho ya desde el mismo inicio de su pontificado, en el primer radiomensaje Urbi et Orbe, que fue el 17 de octubre de 1978, al día siguiente de su elección como Papa. En la encíclica Ecclesia de Eucaristía, la última que publicó en el año 2003, también se refiere a esto de modo indirecto, como diremos, como explicaremos. En Don y Misterio, el Papa hace referencia a la trayectoria mariana de su vida, en su vocación sacerdotal y en su vida espiritual, y lo pone como el hilo conductor de toda su vida. Menciona la devoción mariana en su niñez, etcétera, en la parroquia, etcétera, hasta contar el encuentro con Jan Tyranowski en la parroquia salesiana de Cracovia y el descubrimiento entonces del Tratado de la verdadera devoción a María. Esto, para él, significó un paso decisivo en su vida espiritual. Escuchemos sus palabras. En Debniki, en el periodo en que iba tomando fuerza mi vocación sacerdotal, gracias también al mencionado influjo de Jan Tyranowski, mi manera de entender el culto a la Madre de Dios experimentó un cierto cambio. Estaba ya convencido de que María nos lleva a Cristo, pero en aquel periodo empecé a entender que también Cristo nos lleva a su Madre. Me ayudó entonces el libro de San Luis María Grignon de Montfort, titulado Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En él encontré la respuesta a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo con tal de que se viva su misterio en Cristo. El autor, San Luis María, es un teólogo notable. Su pensamiento mariológico está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo. Esto explica el origen del lema Totus tuus. La expresión deriva de San Luis María Grignon de Montfort. Es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios que dice Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, preve mihi cor tuum María. Soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Te recibo por todo mi bien, o te recibo en todas mis cosas. Dame tu corazón, oh María. Hasta aquí la citación del Papa. Estas palabras, la fórmula completa de la consagración que trae San Luis María en el tratado, citadas por el Papa en latín, él las copiaba en la cabecera de las primeras páginas de todos sus escritos. Es decir, empezaba a escribir y en la primera página ponía Totus tuus ego sum María. En la siguiente página, cuando llegaba a la siguiente página, et omnia mea tua sunt. Y en la tercera página, accipio te in mea omnia. Y en la cuarta página, preve mihi cor tuum María. Y así todo, él lo hacía con la Virgen María, consagrándolo a la Virgen María.
Estas palabras que, Juan Pablo II repetía continuamente, están colocadas en el final del Tratado de la verdadera devoción de San Luis María, cuando el autor invita al lector a vivir la comunión eucarística con María e in María. Así el Totus Tuus va a ser la línea directriz de toda la vida de Juan Pablo II, desde 1940 hasta el año de su muerte, en el año 2005. Y será su lema como seminarista y como sacerdote. Por eso no es de extrañar que cuando es elegido obispo en 1958, elige Totus Tuus, que condensa, repito, toda la fórmula, como su lema episcopal junto a la representación gráfica de María al pie de la cruz que ya hemos explicado. En los últimos momentos de su vida, en el año 2005, no pudiendo ya hablar porque le habían hecho una traqueotomía, escribirá sin embargo las palabras Totus Tuus. El cardenal Dziwisz, que era su secretario personal, relata que esta fue la última frase que el Papa escribió en su vida, lo último que expresó, Totus Tuus, su donación total a María Santísima. Por eso el Totus Tuus es en la vida de Juan Pablo II como la figura literaria de la inclusión. Es decir, cuando en un texto una misma palabra o una misma frase es colocada al inicio y al final del texto porque lo cualifica todo su contenido. Así encontramos el Totus Tuus al inicio de la vocación sacerdotal de Juan Pablo II. Él estaba discerniendo, como dice él mismo, su vocación sacerdotal y conoció el Tratado de la verdadera devoción a San Luis María, y lo encontramos al final de su vida, sus últimas palabras. Y lo encontramos también a lo largo de toda su vida porque lo cualifica verdaderamente. El mismo padre Lettel, que ya he citado, cuenta que una vez, almorzando con el Papa Juan Pablo II, junto con otros teólogos, entre los que estaba el cardenal Ratzinger, estaban hablando justamente de San Luis María Grignon de Montfort y del Tratado de la verdadera devoción, y Dziwisz, el secretario del Papa Stanislao Dziwisz, que estaba sentado al lado del padre Lettel, se le acercó al oído y le dijo: el Papa abre todos los días ese libro. Todos los días el Papa leía al menos un párrafo del Tratado de la verdadera devoción a María Santísima de Montfort. En la carta a los religiosos y religiosas de la familia monfortana, el Papa hace una síntesis preciosa de la doctrina de San Luis María. Es una carta del año 2003. Es la doctrina de San Luis María interpretada a la luz del Concilio Vaticano II. Para el padre Lettel, que es un gran conocedor de la espiritualidad mariana de Juan Pablo II, este texto es el más iluminante para entender el profundo significado teológico del Totus Tuus y del escudo episcopal del Papa Magno. Es la llave para entrar en la profundidad del alma de San Juan Pablo II. Es decir, entrar en el misterio de la vida de Juan Pablo II considerada como una existencia teologal. Una existencia teologal, es decir, una vida continua de ejercicio de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, vivida con María en el misterio de la Iglesia. Porque justamente algunas partes de esta carta a la familia monfortana hablan justamente de la santidad, del camino de santidad vivido con María en la caridad, en la fe y en la esperanza. Así, después de hablar del cristocentrismo de la devoción mariana según San Luis María, basándose en el texto del Evangelio de Juan, nuevamente, que presenta a María al pie de la cruz de Jesús, el Papa explica el lema Totus Tuus también aquí, en esta carta a la familia monfortana. Leo sus palabras. La Iglesia desde sus orígenes, especialmente en los momentos más difíciles, ha contemplado con particular intensidad uno de los acontecimientos de la pasión de Jesucristo referido por San Juan. Y pone el texto del Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Sigue diciendo el Papa: a lo largo de su historia, el pueblo de Dios ha experimentado este don hecho por Jesús crucificado, el don de su madre. María Santísima es verdaderamente Madre nuestra que nos acompaña en nuestra peregrinación de fe, esperanza y caridad hacia la unión cada vez más intensa con Cristo, único Salvador y mediador de la salvación, como dice Lumen Gentium 60 y 62. Sigue diciendo el Papa:
Como he sabido, en mi escudo episcopal, que es la ilustración simbólica del texto evangélico recién citado, el lema Totus Tuus se inspira en la doctrina de San Luis María Grignon de Montfort. Estas dos palabras expresan la pertenencia total a Jesús por medio de María. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, escribe San Luis María y traduce: soy todo vuestro y todo lo que tengo os pertenece, oh mi amable Jesús, por María, vuestra Santísima Madre. Hasta aquí el Papa. Así el Totus tuus, este soy todo tuyo, como un acto de entrega total, como un acto de donación total de sí mismo, está dirigido a Jesús, en definitiva, en última instancia, porque esta devoción es cristocéntrica, pero por medio de María. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, amable Jesús, por medio de María, tu Madre Santísima. Pero también a María, para darse en ella totalmente a Jesús, especialmente en el momento de la comunión eucarística. Precisamente estas palabras San Luis María las coloca en el tratado enseñando a vivir la comunión eucarística con María Santísima, antes, durante y después de recibir la comunión. Dice el santo, cito: renovarás tu consagración diciendo: Tus totus ego sum et omnia mea tua sunt. Soy todo vuestro, mi amada Señora, con todo lo que tengo. Suplicarás a esta buena madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con las mismas disposiciones suyas. Le pedirás su corazón con estas tiernas palabras: Accipio te in mea omnia, preve mihi cor tuum, María. Yo te recibo por todo mi bien, dame tu corazón, oh María. Precisamente en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, el Papa, poniendo a María como modelo y llamándola la mujer eucarística, nos invita a recibir también el don de ella en cada misa. Pues si en cada misa se renueva, se perpetúa todo el misterio del Calvario, también se renueva el don que Jesús nos hace de María. Y tenemos que renovar el tomarla como nuestra, como hizo San Juan. Leo el texto del Papa porque es hermosísimo. Haced esto en recuerdo mío, dijo Jesús a sus discípulos en la última cena. En el memorial del Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros: he aquí a tu Hijo. Igualmente dice a todos nosotros: he aquí a tu madre. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don y significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Esta citación, que aquí termina, de Ecclesia de Eucaristía, es como un texto autobiográfico del Papa. Es como un resumen de su vida sacerdotal, de su relación con la Eucaristía y con la Virgen. Lo leo de nuevo. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don, tomar a la Virgen como madre. Significa tomar con nosotros ejemplo de Juana, quien una vez nos fue entregada como madre, y significa también asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo aprendiendo de ella y dejándonos acompañar por ella. Por eso, esta consideración nos lleva a considerar cómo la frase usada por San Luis María, te tomo por todo mi bien o te tomo en todas mis cosas, accipio te in mea omnia, es en realidad una transposición de la frase que el mismo San Juan utiliza para describir su propia actitud cuando Jesús le donó a su madre al pie de la cruz. El Evangelio dice, accepit eam discípulos in sua, el discípulo la recibió como propia, en su casa. En griego dice eistaidia, entre sus propias cosas, o como propia. El Papa Benedicto XVI, de hecho, en el funeral de Juan Pablo II, se refirió a la relación de Juan Pablo II con la Virgen, justamente utilizando este texto. El discípulo la recibió eistaidia, como cosa propia. Eso hizo Juan Pablo II con María. María Santísima, entonces, es un don que el discípulo recibe de Jesús,
pero que a su vez Él recibe si se dona totalmente a ella. Totus tuus ego sum. Así lo dice San Luis María en el Secreto de María. Leo: ¿no seré todo para ella de ahora en adelante? Oh, qué ingratitud, antes la muerte. Salvador mío queridísimo, no permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces con San Juan Evangelista al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadlo, ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María es indigna de vos. Hasta aquí el santo. De este modo, San Luis María expresa una de las grandes leyes de la vida espiritual, que es la necesidad del don de nosotros mismos a Dios para poder recibir a su vez el don de Dios. Es el misterio de la cooperación libre con la gracia santificante, que cuanto es mayor, más permite a Dios nuestra transformación en Él. No porque Dios no pueda obrar de otra manera, sino porque Dios nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad y nos mueve Él libremente a seguirlo. Pero la ley es que cuanto más intensamente queramos amarlo y unirnos a Él, cuanto más nos donemos a Él, Él más perfectamente puede transformarnos en Él. Porque el amor, la caridad, o como dice San Pablo, pero es la misma realidad, el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es una fuerza unitiva y transformadora. Por eso San Pablo puede llegar a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, más nos entregamos a Él con una donación mayor, más Él se entrega a nosotros. Y esa donación que causa la unión se da en esta vida en el ejercicio activo de las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto, es decir, que alcanzan a Dios como su objeto propio. Dios alcanzado de modo sobrenatural, sobrenaturalmente alcanzado. El ejercicio de las virtudes teologales es la participación activa y por tanto perfectiva, porque la perfección consiste en la operación. Las operaciones perfeccionan al sujeto, como enseña la buena metafísica. Entonces el ejercicio teologal es la participación activa y voluntaria y por lo tanto perfectiva en la vida intratrinitaria de Dios que habita en nosotros como en un templo, según la feliz expresión de San Pablo. Por eso Jesús pide que dejemos todo para seguirlo, que lo amemos más que a nuestros padres, que a nuestros hermanos, casas, campos, es decir, que lo amemos por sobre todas las cosas, lo cual significa justamente ser todo de Él, tenerlo a Él por amor exclusivo. Pero promete 100 veces más en esta vida y después la vida eterna, es decir, promete Él a su mismo donarse a nosotros, porque justamente eso será la vida eterna, la absoluta transformación en Él, el desposorio perfecto y eterno, pero que debemos anticipar ya aquí con nuestra entrega total a Jesús. Y esto está maravilloso y sintéticamente contenido en este lema, totus tuus, por el cual decimos: soy todo, Jesús, no una parte, sino todo mi ser, soy todo tuyo, o soy todo de María, que es lo mismo, porque ella siempre nos refiere a Jesús, ella es toda relativa a Jesús, es, dice San Luis María, la relación de Dios, todo lo que le damos a ella lo da a Jesús, y si nos damos nosotros a ella nos da a Jesús, y adornados con sus virtudes. Es solo donándonos totalmente a Jesús que podemos acoger, recibir el don de Dios. Y para ello, dice San Luis María, el medio, el camino, la vía más corta, más perfecta, más fácil y segura es María Santísima. Por eso Jesús, donando el discípulo a su madre y dando su madre al discípulo, ha creado una nueva relación entre María y el discípulo. Una relación de amor que consiste en una donación recíproca. Por eso el discípulo le abre su casa, la recibe como propia. Él se dona a ella y ella viene a él, ella viene a su casa como cosa de él. Es decir, es una recíproca donación. Y este es el gran secreto de la esclavitud mariana, como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort, y es el gran secreto de la santidad de Juan Pablo II. San Luis María lo dice explícitamente en el tratado, dice así: la Santísima Virgen se da también toda entera y de una manera inefable a quien le hace entrega de todo. Como tal persona está consagrada a María,
también María se consagra toda a ella. Son palabras muy fuertes, ¿eh? Es una mutua pertenencia, una relación recíproca, creada por Jesús en el Calvario. Como tal persona está consagrada a María, también María se consagra toda a ella, de manera que se puede decir de tal perfecto servidor e hijo de María lo que San Juan Evangelista dice de sí mismo, que había tomado a la Santísima Virgen en el lugar de todos sus bienes. Accepit eam discípulos in sua. Hasta aquí San Luis María. Y también más adelante, hablando de la felicidad que produce esta total consagración a María por la mutua posesión que causa, San Luis María dice así: qué dichoso es el hombre que todo lo ha entregado a María, que en todo y por todo se confía y se pierde en María. Él es todo de María y María es toda de él. Él es todo de María y María es toda de él. Osadamente puede decir con David: ella se ha hecho para mí, Salmo 118. O con el discípulo amado: la tomé por todo muy bien, accepit eam in mea. O con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Omnia mea tua sunt et omnia tua mea sunt. En el Evangelio de San Juan. Hasta aquí San Luis María. Don total entonces a María, que significa don total a Jesús, y por lo tanto, y este es el otro aspecto esencial, al Cristo total, es decir, al misterio de la Iglesia. Esos son los dos aspectos también esenciales que el Papa muestra en esta carta a los religiosos de la familia monfortana. De aquí también que en San Juan Pablo II estos dos sean sus grandes amores, Jesucristo y la Iglesia, y si se quiere todos los hombres que están llamados a formar parte de la Iglesia. El amor principal es Jesucristo, que Él pone al centro de todo ya desde su primera encíclica, la Redemptor Hominis, que comienza diciendo: el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. O desde aquel grito, de aquella exhortación tan famosa en el inicio de su pontificado: no tengáis miedo, abrid, abrid de par en par las puertas al Redentor. Y amor también a la Iglesia. Es en María, artífice de la encarnación del Verbo en su seno, que se produce aquel maravilloso intercambio en el cual Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre sea incorporado como miembro a ese Dios hombre que es el Verbo encarnado. Y siendo miembros del Verbo encarnado, lleguemos también a ser dioses por participación. Y eso sucede en María, allí y solo allí, en ella que es llamada por los santos padres el paraíso de Dios. Allí también es engendrado el Cristo total, cabeza y miembros. María es así madre de la Iglesia y al mismo tiempo es la figura y el modelo de la Iglesia. Es aquella en la cual la Iglesia ya alcanzó su perfección y por tanto hay una mística identificación también entre María y la Iglesia. Todo esto, de un modo esencial, está contenido en el totus tuus dirigido a María. Ser todo de ella para ser todo de Jesús. Ser transformados en Jesús, del cual somos miembros en la Iglesia. Este lema entonces, y este escudo de la cruz de Jesús y al pie María Santísima, donde está también implícito el discípulo amado y todos nosotros en él, este totus tuus significa así un programa de vida. En la espiritualidad de San Luis María, que es la de San Juan Pablo II, significa un continuo acto de caridad, un continuo acto de donación a María, esperando que ella sea todo nuestro bien. Te tomo como todo mi bien, accipio te in omnia mea, te recibo en todas mis cosas y en ti me uno totalmente a Jesús. Continuo acto de caridad hacia María, de amor a ella, continua donación a María. Así donarse a ella y que ella se done a nosotros, lleva siempre a Jesús. Y este es el sentido de la otra petición que está al final, el cuarto término de esta consagración, que tiene esos 4 términos que el Papa escribía en las hojas cuando comenzaba a escribir un documento. Dame tu corazón, oh María, preve mihi cor tuum, María. No se trata principalmente, aunque también, de amar a María, sino de amar a Jesús con el corazón de María. Que ella nos dé su corazón para que con su corazón podamos nosotros amar a Jesús y unirnos a Jesús. Amarlo desde el corazón de María. Y amando así a Jesús, en Jesús, amar al Padre, amar al Espíritu Santo, amar a la Iglesia, amar a todos los hombres. Esto es lo que ha querido vivir y de hecho ha vivido San Juan Pablo II. Su devoción mariana entonces es la llave que nos permite entender su vida espiritual,
su ministerio sacerdotal, su pontificado. Porque también este totus tuus no es solo la clave de su caridad hacia Dios, de su amor a la Virgen para unirse con Jesús, sino también para entender su amor a los hombres. Porque en el don de sí mismo expresado en el lema totus tuus, Juan Pablo II alcanzó la caridad perfecta, en cuyo ejercicio consiste la perfección cristiana. Y por eso su vida fue un don a Dios por medio de María, pero también un don a los hombres, también por medio de María y en ella. Es decir, un don hacia los dos objetos de la caridad, a Dios y al prójimo por amor a Dios. El totus tuus evidencia cómo Juan Pablo II vivió entregándose siempre con renovado amor a María para hacer todo de Jesús, pero también para servir a su cuerpo místico que es la Iglesia y a todos los hombres. Vivió el amor más grande, el que solo se aprende en la escuela de Jesús crucificado y de María al pie de la cruz, cuando ella nos fue donada y cuando le fuimos dados. Por eso en una meditación sobre el don desinteresado de sí mismo, hermosísima meditación escrita por el Papa en el año 2004, él explica cómo el totus tuus abarca también el amor a los hombres. Cuenta que su director espiritual, cuando Juan Pablo II era un sacerdote joven, él le contó a su director espiritual de las necesidades de cierta persona que le había confiado sus dificultades y que él, Juan Pablo II, tenía que ayudar. Y el director espiritual le dijo: puede ser que Dios te esté pidiendo que te dones a esa persona. Y el Papa dice que esto lo marcó mucho, lo marcó profundamente en su relación con las almas como sacerdote. Puede ser que Dios te esté pidiendo que te dones a esa persona. Es decir, una donación desinteresada, donde uno muere por el bien del otro. Y agrega, leo todo el texto: es justo añadir que en la presente meditación sobre el don desinteresado se oculta en ciertos aspectos un largo camino, un itinerario interior que desde las palabras que escuché en mi juventud de labios de mi director espiritual me llevó hasta el totus tuus, lema que me acompaña continuamente desde hace tantos años. Lo descubrí en la época de la ocupación trabajando como obrero en la Solvay. Lo descubrí gracias a la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Era la época en que ya había escogido el sacerdocio y a la par que trabajaba físicamente estudiaba filosofía. Me daba cuenta de que la vocación sacerdotal pondría en mi camino a muchas personas, que Dios me las confiaría de manera particular, me confiaría a cada uno y a cada una de ellas, me las iba a dar, me las iba a encomendar. Entonces surgió la gran necesidad de encomendarme a María, que se expresa en el lema totus tuus. Estas palabras no son en lo principal una declaración, sino una súplica para no sucumbir a ningún deseo malo, aunque sutilmente camuflado. Esto en la relación con las personas, ¿no? Ningún deseo malo, ninguna avidez, ningún interés, sino justamente el amor desinteresado. Para no sucumbir a ningún deseo malo, aunque sutilmente camuflado. Son una oración para mantenerme puro y por lo tanto transparente a los ojos de Dios y de los hombres, para que mi vista, mi oído y mi mente se mantengan puros. Totus tuus. Todos ellos, es decir, mi vista, mi oído, mi mente, todo mi ser, deben estar al servicio de revelar la belleza que Dios ha dado al hombre. Es decir, tan unido a la Virgen y a Jesús, transparentar a Dios delante de los hombres, en una donación completamente desinteresada. Y sigue diciendo el Papa: no desgastaré, no destruiré, no disminuiré en la relación con los hombres, sino que manifestaré totus tuus. Sí, hay que ser totalmente un don desinteresado para reconocer en cada persona ese don que ella misma es y para dar gracias al dador del don de aquella persona. Hasta aquí el Papa. Por eso, sin dudas, el totus tuus condensa el secreto de la santidad de Juan Pablo II, que es su caridad, su amor, que es donación total a sí mismo, de sí mismo a Dios y a los hombres, pero que él realizó de modo perfecto, fácil, corto
y seguro porque se donó totalmente como esclavo de amor a María. Por eso aprendamos de Él. En Él tenemos una imagen viva de aquellos santos de los últimos tiempos profetizados por Montfort y que serán formados por María. Y así con renovada confianza digámosle a nuestra Reina y Señor en todo momento, renovando nuestro amor y entrega a ella, totus tuus, en un continuo acto de amor y de entrega a ella, continuo, como nuestra respiración, como los latidos de nuestro corazón. Soy todo tuyo, María. Ella hará el resto, como lo hizo en la vida de Juan Pablo II.